Buenos días para todos. Soy Luisa María Cataño, ejecutiva de Soluciones a la Medida del Centro de Desarrollo de Negocios Digitales. Hoy los acompañaré como moderadora. Vamos a ver un corto video. Muy buenas tardes a todos los asistentes a este grandioso evento. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, del Clúster de Negocios Digitales y del Centro de Desarrollo de Negocios Digitales, agradecemos su interés y buena acogida a la invitación que les hicimos para conectarse a esta conferencia Visibilidad y Mejora de Procesos conducida por datos. Quiero contarles que a través del Centro de Desarrollo de Negocios Digitales ofrecemos soluciones a retos o necesidades empresariales e institucionales orientados al desarrollo y rentabilidad de negocios soportados y o fundamentados en lo digital. Para conocer en detalle los servicios del centro, los invito a contactarme. En pantalla están apareciendo mis datos. Durante la conferencia, los invitamos a realizar sus preguntas por el chat habilitado en YouTube. Estas serán filtradas y formuladas al final de la charla a nuestro conferencista. La conferencia será grabada para que puedas acceder nuevamente y repasar los contenidos. Podrás encontrarla en www.cámaramedellin.com. Ten en cuenta que si tienes problemas durante la conferencia con tu conexión a Internet por el alto número de personas usando las redes, podrás ver la grabación posteriormente. Con el presente conversatorio revisaremos los antecedentes históricos a nivel de datos, gestión de procesos de negocios y process mining, que es la minería de procesos y objetivos de la minería de procesos. Para ello, nos acompaña como conferencista Edwin Incapié, ingeniero de sistemas, especialista en gestión de proyectos e ingeniería de software, candidato a maestría en ingeniería de software, con más de 15 años de experiencia en empresas de base tecnológica, en las cuales ha ejercido recientemente como arquitecto de soluciones y arquitecto de preventa. Gracias, Edwin, por aceptar nuestra invitación. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me confirmas, Laura, si estás viendo mi pantalla? Perfecto, Edwin, estamos viendo tu pantalla. Ok, gracias. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Vamos a darle inicio a esta charla. Y para hacerlo de la mejor manera, conviene hacer un pequeño paréntesis y reflexionar un poco sobre el enunciado que les estoy compartiendo en este momento. Visibilidad y mejora de procesos conducida por datos. Hay al menos 3 elementos en esta frase muy interesantes. El primero, datos. El segundo, procesos. El tercero es la visibilidad. Muy bien, pero ¿cómo podemos nosotros generar visibilidad a partir de los datos? Bueno, hay un término asociado a visibilidad que es descubrimiento. A partir del descubrimiento de los datos podemos generar visibilidad sobre eventos, sobre situaciones y circunstancias que se estén presentando en nuestras organizaciones o en nuestros procesos de negocio internos.
Seguramente para los participantes que tengan formación en tecnologías de información, esta frase de datos, de generar visibilidad a partir del descubrimiento de datos, tal vez les comunica mucho, les comunica buena información. Y es que realmente hay una relación directa entre este concepto que estamos revisando y la minería de datos. Sin embargo, vamos a mirar en el desarrollo de la charla cómo la minería de datos, con el paso del tiempo, se ha consolidado en una herramienta que ha apoyado los procesos de negocio de las organizaciones, de modo que en la actualidad podemos obtener muy buena visibilidad sobre elementos que anteriormente no teníamos tan claros. Muy bien, para iniciar vamos a hacer una breve reseña histórica sobre los datos. ¿Qué impacto han tenido los datos para la humanidad a través del tiempo, a través de la historia? Pues nosotros tenemos, a lo largo de la historia, hemos desarrollado grandes hitos, nuestra civilización ha desarrollado una gran capacidad para observar, reunir y clasificar información. De hecho, nuestros ancestros ya desarrollaban herramientas para medir distancias, peso, volumen, temperatura, y cada una de estas herramientas que fueron diseñando con el tiempo fueron fundamentales para esa transición que hemos tenido en nuestra civilización, para pasar de cazadores y recolectores a agricultores, luego a residentes de grandes ciudades. Y sin duda en la actualidad los retos son mucho mayores, cuando se habla incluso de habitar el espacio y de habitar otros planetas. Se tienen muchos hallazgos y hay mucha información pues, antigua. Se ha evidenciado que 6.000 años antes de Cristo ya se utilizaban datos para analizar el rendimiento de las cosechas y los ciclos de productividad de la tierra. Todo esto con un objetivo, ser más eficientes en la producción y necesariamente para alimentar a grandes ciudades y poblaciones que en su momento empezaban a ser evidentes. Mucho después de esa época, en el siglo XV, ya se utilizaron los datos del firmamento para navegar por el mundo. Incluso es un hito muy interesante porque de esta forma fue que logramos abrir un comercio global. Entonces, miren la importancia que han tenido el análisis de los datos a través de la historia. Incluso en el año de 1850 ya se utilizaron análisis de datos profundos para relacionar brotes de cólera con el mal estado del clima, con la temperatura, con la calidad del agua, incluso de esa manera salvar vidas. Sin embargo, si analizamos la situación actual, ¿cómo estamos hoy? ¿Cuál es el estado del arte actual en relación con los datos? Para eso quise compartirles un estudio que generó el IDC, el International Data Corporation, con apoyo de Seagate. Seagate es una empresa que desarrolla persistencias. Seguramente muchos de ustedes conocen la marca, tienen discos duros producidos por esta organización. Seagate igualmente desarrolla persistencias de estado sólido y tecnologías avanzadas para los grandes proveedores cloud del mundo. Por tanto, es una autoridad en la actualidad, puede hablar con mucho criterio sobre el manejo de la información en la nube y en general en las tecnologías de información. El IDC, pues a través de un estudio que hacen anualmente con Seagate llamado The Global Data Sphere, busca cuantificar y analizar la cantidad de datos creados, capturados y replicados durante un año en todo el mundo. Pueden imaginarse la dimensión del estudio, es un tema muy interesante y por eso se hace necesario que sean colaboraciones entre varias empresas. Hay unos datos muy interesantes, el estudio es bastante amplio, yo quise traerles al menos unos 3 elementos que nos pueden servir para abordar el tema del que estamos tratando. Y es que para el año 2025 se estima que el volumen de datos llegará a ser 175 veces superior al generado en el año 2011. Entonces, como podemos ver, es exponencial el crecimiento en la generación de los datos que estamos generando. Si fuéramos a hablarlos en términos... ¿Me ayudas minimizando mi cámara, por favor, para que se vea completamente la presentación? Okay, gracias. Muy bien, si fuéramos a hablar de estos volúmenes de datos en unidades de medida, estamos hablando de que eso es alrededor de un zettabyte. Un zettabyte corresponde a algo así como 1.000 millones de terabytes. Es un volumen descomunal de información. Muy bien, pero ¿de dónde procede esta información? ¿Cómo se genera esta información? Uno de los principales generadores que vamos a tener para el 2025 serán las tecnologías del Internet de las Cosas, IoT, y se estima que 150.000 millones de dispositivos estarán conectados a la red en esa época, en el 2025. Hay un dato interesante que estamos viendo en esta gráfica, sobre la cual voy a mostrarles, voy a señalarles, y es el número de interacciones per cápita que se espera para el 2025.
Entonces, se estima que cada persona en el mundo va a tener alrededor de 4.909 interacciones con la nube. Eso es un número, si lo analizamos, uno pensaría que no es un número tan alto realmente. Seguramente hoy los que trabajamos con tecnología, pues tenemos unos números similares. Lo interesante de este dato es que al ser per cápita, es una media global. Entonces, imaginémonos en los países que tal vez no tengan una alta penetración tecnológica o países de naturaleza un poco agrícola, por así decirlo, y que de pronto no tengan tanto acceso, pues obviamente están incluidos dentro de este ranking. Entonces, piense que tal vez personas que trabajemos en tecnología podríamos estar generando 40 y 50.000 interacciones diarias. Por lo tanto, es un dato relevante. Muy bien, la imagen que vemos aquí en la parte, perdón, se me fue la presentación. Esta imagen que vemos en la parte izquierda es una gráfica de propagación de datos, las principales fuentes de propagación. La imagen está compuesta de 3 círculos concéntricos. En la parte central tenemos un núcleo donde se habla acerca de la tecnología, del tipo de infraestructura donde se va a almacenar esta información. Entonces dice que son largos data centers, incluyendo las nubes públicas y privadas. Alrededor de ese core tenemos las grandes entidades que se encargan de prestarnos, de ofrecernos servicios en la actualidad. Por ejemplo, empresas de telecomunicaciones, lo que son las telco, oficinas, entidades de gobierno, todo tipo de organización de alto nivel que tiene una conectividad directa con este núcleo y que nos sirven a nosotros como puente de interacción para almacenar esta información. Y en el borde externo ya tenemos las principales fuentes o principales generadores de datos. En primer lugar estamos nosotros, obviamente como los principales generadores. Posteriormente vienen los dispositivos móviles, que se espera un tráfico altísimo para ese año desde estas fuentes. Computadores personales, computadores de oficina, bienes en general, bienes en todo tipo, desde el robot que nos está barriendo la casa, la nevera, en fin, cualquier tipo de bien que pueda conectarse hoy a Internet y entregar datos sobre información que administre, que maneje. También tenemos APIs, que son sistemas de conectividad, sistemas de integración entre plataformas, procesos conectados. Otro elemento que va a ser muy importante va a ser la realidad virtual y la realidad aumentada. Sin duda para el 2025 la penetración del mercado va a ser altísima y tal vez muchos de nosotros ya tengamos dispositivos de realidad aumentada que nos sean muy útiles en el día a día, en nuestras labores diarias. Otro elemento interesante que va a servir como puente de comunicación son los asistentes virtuales o los bots. Los bots se van a convertir en las interfaces, las principales interfaces de comunicación entre nosotros y la nube. Porque vamos a tener, de hecho, en la actualidad los utilizamos mucho en nuestros dispositivos móviles. Tal vez algunos han utilizado el Google Assistant, otros han utilizado Cortana o Siri de Apple. Entonces ya hoy en día son elementos de alto uso y se espera que vayan a tener una utilización mucho mayor con el tiempo. Hay que tener en cuenta que la robótica no solo tiene que ver con este tipo de asistentes virtuales, sino que también ahí tenemos robótica para resolver procesos de negocio en nuestras instituciones. Bueno, muy bien, tenemos IoT, Internet de las Cosas. Los vehículos van a ser una fuente generadora de datos muy importante. Muy bien, pero hasta ahora solo estamos hablando de volumen, ¿no? Hablamos un poco de historia y estamos hablando de la cantidad de datos que tenemos. Y nosotros sabemos que los datos solo tienen valor cuando son comprensibles, cuando les damos sentido a esos datos. De otra forma, no son más que observaciones aleatorias, inconexas, que no tienen sentido. Solo se puede lograr una buena comprensión de estos datos utilizando de todo el conocimiento que contienen los datos si se combina el ingenio humano con herramientas innovadoras o herramientas de software que nos ayuden a analizar. Cuando hablamos de volúmenes de datos de este tipo, tenemos claro que esto es imposible analizarlo individualmente o en grupos de personas. Necesitamos herramientas de apoyo desarrolladas que nos permitan hacer análisis sobre esos datos. Muy bien, y para hacer estos análisis, pues hay al menos 2 elementos infaltables en un proceso de analítica de datos. El primero es que para que puedan ser útiles, estos datos hay que limpiarlos, hay que preprocesarlos, hay que analizarlos. Incluso el IDC tiene un cálculo estimado, dice que los científicos de datos pueden pasar entre el 50 y el 80% de su tiempo preparando grandes volúmenes de datos, solo antes de que puedan ser explorados para encontrar piezas de información útiles.
Entonces, si nos imaginamos que entre el 50 y el 80% de un científico es solo estructurándolos y organizándolos para poder explorarlos, entonces ahí vemos lo necesario que es esta fase inicial que es de analítica y la complejidad que tiene. Y un segundo punto muy importante es la creatividad humana, indudablemente. Como lo hemos mencionado desde el inicio de esta charla, es necesario formular las preguntas correctas y luego encontrar las respuestas mediante la revisión y el reconocimiento de estos datos, ¿cierto? Una interpretación coherente de los resultados de estos datos. Sobre el rol que desempeñan hoy los científicos de datos, incluso se han definido como una función de 3 partes. Se dice que es un analista, se dice que es un artista y finalmente es un narrador de historias. Entonces, un analista porque tiene que arreglar esta información y preprocesarla. Un artista porque tiene que darle sentido y un narrador de historias porque tiene que entregar los resultados finales y contarnos lo que está ocurriendo con esos datos y la información que nos están entregando esos datos. Muy bien, eso con esa introducción dejamos el tema de los datos. Vamos a entrar ahora en materia y vamos a hablar de gestión de procesos. Si recuerdan al inicio, analizamos primero 3 elementos importantes: datos, procesos y la visibilidad que debemos generar. Entonces, entremos en la etapa de procesos. Entonces, BPM pues, es una disciplina relativamente nueva. Podemos decir que desde la década de los 90 ha empezado a tener un desarrollo y una madurez importante. Y en estos años que lleva de existir como disciplina, ha quedado claro, o se han evidenciado mejor, 3 grandes fases o tres grandes frentes que ha abordado BPM a partir de la maduración que ha venido teniendo. Empezó siendo una disciplina muy orientada a procesos de ingeniería, muy ingenieril. Posteriormente empezó siendo más una herramienta, sí, apoyada en procesos de ingeniería completamente, pero enfocada en la integración de sistemas. Y en épocas recientes, en la etapa actual, se ha denominado como una disciplina que está más allá de los modelos. Ya es un tema que se analiza más desde la analítica y otras herramientas de apoyo, y los modelos incluso, ya es una disciplina que está mucho más allá de eso. Para hacer un breve recorrido, podemos decir que en los inicios de la gestión de procesos de negocio, surgió apoyada con 2 herramientas principales, que fueron BPRs y PBDs. Los BPRs son los Business Process Reengineering, que básicamente en su momento su objetivo fue generar cambios en las organizaciones, ¿cierto? Derribar antiguas creencias que se tenían en las organizaciones sobre lo establecido a nivel de procesos. Que los empleados decían, yo vengo haciéndolo así 20 años, 30 años y así funciona. Entonces, con este método lo que se buscó fue demostrar que es necesario hacer ingeniería y que es positivo, obviamente utilizando métodos formales. El PBD fue básicamente la generación de diagramas para representar gráficamente secuencias de actividades. Básicamente es eso, se apoyó en una técnica denominada flowchart o diagramas de flujo, y a partir de ahí se empezó a dar visibilidad de los procesos con notaciones un poco más formales sobre los procesos de negocio. En conclusión, de esa década podemos decir que digamos, la generación más importante de herramientas vino de parte de los WFMS, que son unos sistemas de gestión de flujos de trabajo. Básicamente lo que buscaban esos sistemas, como los vemos aquí en la parte inferior, estos WFMS, básicamente lo que buscaban, o lo que buscaron en su momento, fue funcionar como sistemas de gestión de flujos de trabajo, ¿cierto? Proporcionando infraestructuras para la configuración, para el análisis del rendimiento, del performance y la supervisión de secuencias de tareas. En 1995 en adelante hubo un tema muy interesante que vino muy jalonado de parte de TI, de tecnología. Empezaron a surgir pues, nuevas herramientas, surgió SOA como arquitectura orientada a servicios, lo cual facilitó la integración entre sistemas al interior de una organización o entre organizaciones como tal. Surgió también BPEL, que es el Business Process Execution Language. Básicamente es un lenguaje diseñado para orquestar procesos de forma automática. Esto ya es un tema mucho más evolucionado, pues comparándolo con lo que veníamos trabajando.
Y surgieron los BPMS, los famosos BPMS, los Business Process Management Suites, que son las plataformas para gestión de procesos de negocio que tienen diseño, ejecución y automatización de los procesos. Esto fue más o menos hasta el 2003, es más o menos lo que ocurrió. Y en etapas más tempranas, cuando hablamos del más allá de los modelos, empezaron a surgir herramientas muy interesantes. Entre ellas podemos mencionar Case Management, que tiene que ver con la automatización continua de procesos de negocio y la administración de flujos de trabajo. Aquí estamos hablando de optimización continua, ¿cierto? Sobre la marcha, sobre la ejecución. También surgió Variability Management, que es básicamente la expresión de características variables en un proceso. Es un tema muy interesante porque nos entendimos que los procesos no son estáticos, tienen cambios, tienen variaciones, y tenemos la posibilidad de medir esas variaciones. Y más allá de evidenciar esas variaciones, es desarrollar aplicaciones que empleen adecuadamente esas variaciones que identificamos. Como podemos ver, es una fase con una mayor inteligencia, por así decirlo, sobre procesos de negocio. Decision Management surgió para facilitar la toma de decisiones a partir de conjuntos de datos analíticos. Aquí ya estamos hablando de ciencias de analítica. Su objetivo es facilitar la toma de decisiones basadas en hechos y en datos, mucho menos en creencias personales, sino en hechos y en datos reales, y en simulaciones que se hacen a partir de la analítica. Esto todo ocurrió en lugar de las percepciones subjetivas que muchas veces son comunes en las organizaciones. Y para finalizar, en esa época, en el 2010, empezó a surgir Process Mining. Ya Process Mining, minería de procesos, como lo analizábamos en el inicio, en la introducción de esta charla, por decirlo de alguna manera, la ciencia o el enfoque central de esta charla que tiene que ver con la minería de procesos asociada con la gestión de procesos de negocio. Muy bien, ya que tenemos un contexto claro sobre los antecedentes históricos de la gestión de procesos de negocio, podemos llegar a algunas o definir hoy a BPM como una disciplina de gestión empresarial holística, ¿cierto? Que integra personas, tecnología, técnicas, métodos, buenas prácticas del pasado y del presente. Está enfocada en conseguir la mejora continua de procesos alineado con las estrategias organizacionales, teniendo en cuenta que la estrategia y los procesos son dinámicos, ¿cierto? Por lo tanto, debe existir una agilidad para hacer frente a los cambios del entorno. Sabemos que el entorno ofrece una variabilidad continua. Puede ser una variabilidad generada por las expectativas de los clientes, por nuevas líneas de productos que van surgiendo, adquisiciones nuevas en nuestras organizaciones, por cambios geográficos, incluso por el movimiento de la competencia, un tema muy común, regulaciones legales. Entonces vemos que hay unas dinámicas muy amplias en el medio que nos obligan a tener una gestión de procesos muy dinámica. Incluso esto nos lleva a mencionar un tema muy importante y es la medición del desempeño de nuestros procesos. ¿Cómo estamos haciendo hoy la medición del desempeño? Pues además de los famosos KPIs que todos conocemos, los Key Performance Indicators, en el ámbito de BPM pues se pueden determinar al menos dos tipos de indicadores adicionales, indicadores de dominio específicos para esta área de trabajo. Bueno, por un lado están los KGI, que son los Key Goal Indicator, algo así como los indicadores de objetivos claves. Lo que buscan es definir qué objetivos se deben alcanzar. Básicamente es eso, objetivos de mi proceso de negocio. Y están los PPIs, que son los Process Performance Indicators, o indicadores de rendimiento del proceso. Pues básicamente son el resultado de variables del rendimiento intrínsecas a mi proceso de negocio. Típicamente pueden ser de tiempos de ejecución, ciclos de ejecución, cuánto tarda una actividad en ejecutarse. Y también pueden ser de cantidades, de valores, como número de clientes atendidos, cantidad de productos terminados, cantidad de productos desarrollados, en fin. Finalmente, estos indicadores de dominio propios de BPM indirectamente van a contribuir a la formación de los KPIs propios del negocio, que tienen una jerarquía mayor y están más alineados con las estrategias propias de la organización. Bueno, muy bien, ya con este contexto sobre datos y sobre procesos de negocio, vamos a entrar en detalle y hablaremos un poco sobre minería de procesos a través del tiempo. ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo ha sido la evolución de la minería de procesos? Si bien es una
si bien es una ciencia moderna, desde los 90 se viene madurando. Hace aproximadamente 10 años, de 10 años para acá se empiezan a ver casos reales y casos de éxito de aplicaciones reales en la industria. Entonces, es pertinente entender un poco cómo surgió todo esto. En 1850 empezó una tendencia a la cual llamaron la evolución del pensamiento de procesos. Básicamente se empezó a conceptualizar sobre lo que es un proceso. ¿Qué es un proceso? Incluso hay una frase muy interesante de Deming, de William Deming, uno de los padres de la administración clásica, que dice que si no puedes definir lo que estás haciendo a través de un proceso, entonces es porque no comprendes lo que estás haciendo. Entonces, a partir de allá se empezó a pensar en los procesos. Un poco más adelante llegó el Taylorismo, pues dirigido o en cabeza de Frederick Taylor, conocido ampliamente como el promotor de la organización científica del trabajo, ¿cierto? Que también le dicen el padre de la administración científica. Y Taylor empezó a trabajar sistemas de organización del trabajo, los tiempos de ejecución de las tareas, tiempos de ejecución del trabajo, empezó a preocuparse mucho de ese tema. Posteriormente llegó la producción en masa o la producción en serie. Ahí se hizo muy célebre el señor Henry Ford con la producción de su modelo T, de su famoso Ford T. Empezó a trabajar con las líneas de producción. Más adelante llegaron los japoneses y sus métodos Lean, que básicamente son una filosofía de trabajo que se centra en la búsqueda continua de valor para el cliente, eliminando desperdicios, ¿cierto? Desperdicios que puedan afectar los tiempos y los costos de producción. Y unido a estas metodologías Lean, pues también Kanban, como una forma de trabajo que le permitía o le permite incluso a las personas y a los equipos ser más efectivos a partir de la claridad que tenemos sobre el proceso que aportamos. Claridad, visibilidad que tenemos sobre los procesos que estamos desarrollando. Incluso, miren que es interesante que ahí surgieron los tableros, los famosos tableros Kanban, que de alguna manera nos permiten ver y nos dan visibilidad del estado actual de los procesos. Más adelante en el tiempo llegamos a Six Sigma. Cuando entramos en Six Sigma ya entramos en una estrategia de mejora de procesos centrada en la reducción de la variabilidad de los procesos. O sea, básicamente buscó reforzar y optimizar cada parte, cada aspecto de un proceso de negocio para reducir al máximo o eliminar defectos en la mayor medida posible, ¿cierto? Para la entrega de productos. Paralelo, en esa época, más o menos, eso fue por la década de los 50, finalizando la Segunda Guerra Mundial. En este momento, paralelamente se venía haciendo todo un tema de evolución tecnológica. Las tecnologías de información empezaron a aplicarse en el campo empresarial y surgió esta era que denominamos la evolución de las empresas digitalizadas o de los negocios digitalizados. Surgió con los mainframes, que eran estos equipos de cómputo de gran tamaño y que ocupaban edificios enteros. Posteriormente, con el desarrollo del PC, del computador personal, pues se desarrollaron ya muchas, por decirlo de alguna manera, se amplió demasiado el espectro tecnológico y se facilitó la inclusión de mucha tecnología para apoyar realmente a las organizaciones y a las personas. Incluso ahí surgieron los ERPs, los Enterprise Resource Planning, y los BPMs. Ya mencionamos la historia de BPM hace un momento, ya vimos las fechas, entonces a este nivel de la gráfica más o menos nos ubicamos en años con lo que vimos hace un momento. Posteriormente llegaron las tecnologías cloud, es lo más reciente que tenemos en la actualidad, a apoyar todo este tema de procesos de negocio. En los 90s inicia entonces el process mining, la evolución de la minería de procesos, de esta tecnología. Inició en ambientes académicos, mucha investigación universitaria, y en la actualidad, en el día de hoy, ya tenemos un grado de adopción empresarial sobre la minería de procesos. Con lo cual, vamos a pasar entonces a definir qué es la minería de procesos. Muy bien, la minería de procesos se define como una disciplina analítica para descubrir, monitorear y mejorar procesos reales. Es decir, cuando hablamos de procesos reales, estamos hablando de procesos asumidos y procesos no asumidos. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de procesos? Nosotros en nuestras organizaciones diseñamos procesos, pero estamos seguros de que ese proceso se ejecuta tal cual lo diseñamos. Normalmente en la práctica los procesos tienen amplias variaciones y en la realidad, sobre la ejecución,
encontramos que hay partes de ese proceso que no teníamos claras, que no asumíamos y que están ocurriendo en la actualidad. Process Mining busca específicamente eso, darnos visibilidad de los procesos que conocemos y de lo que no estamos conociendo, pero que está ocurriendo al interior de la organización. Básicamente lo que hace es extraer conocimiento de registros de eventos, son logs, registros de eventos disponibles en los sistemas de información que estamos utilizando. Nos servimos de la información de la huella digital que dejan nuestros sistemas para entrar a hacer análisis sobre esos logs y empezar a generar insights sobre esa información. La minería de procesos busca ofrecer información objetiva, siempre basada en hechos y derivada de registros de eventos reales, ¿cierto? Esto que nos permite auditar y conocer realmente lo que está ocurriendo detrás de nuestro proceso de negocio, analizar y mejorar los procesos comerciales que tenemos actualmente, ayudándonos a responder preguntas relacionadas con el cumplimiento del desempeño de nuestros procesos. Cuando nosotros, a través de la minería de procesos, analizamos un log de eventos, estamos conociendo la realidad de ese proceso. Que nosotros sabemos que un log de un sistema como SAP, como J.D. Edwards, pues tenemos una precisión exacta de lo que está ocurriendo. ¿Cuánto tiempo está tardando una tarea en realizarse? Tenemos una precisión de segundos, de milisegundos. Entonces, es una huella bastante exacta y llevada a la realidad. Bueno, pero ¿por qué es tan importante la eficiencia de un proceso? Es muy importante analizar la eficiencia de un proceso, porque incluso el IDC, del que hablábamos hace rato al iniciar, el International Data Corporation, también hizo un estudio muy interesante sobre este tema y encontró que la mayoría de las empresas no solo desconocen el potencial perdido pues, debido a las debilidades de un proceso, a las ineficiencias de un proceso, sino que de esa manera puede llegar a perder entre el 20 y el 30% de sus ingresos. Es decir, alguien ya se tomó el trabajo de investigar cuánto le puede costar a una organización esas falencias o esas debilidades que tiene un proceso sobre la ejecución en su organización. Entonces, por esto es importante la minería de procesos, para entender cómo está funcionando realmente y entrar a descubrirlo. Bueno, pero ¿por qué ocurren estas cosas? Nosotros normalmente tenemos unas etapas de descubrimiento en las que trabajamos bien, diseñamos bien lo que queremos, garantizamos que lo que diseñamos esté funcionando de manera adecuada. Piense por un momento en los procesos de su organización, en cada uno de los pasos que tiene los procesos de su organización. Piense en las personas que están involucradas en ese proceso, las tareas que realiza cada persona o las áreas de negocio involucradas en cada uno de esos procesos. Y piense adicionalmente en la tecnología que soporta la ejecución de esos procesos. Entonces, cuando usted analiza todos estos escenarios, pues nos damos cuenta, entendemos que existen infinitas posibilidades de variabilidad de un proceso, sea por retrasos de una tarea, por un error en el sistema, por una equivocación humana, en fin, fallos de todo tipo, flujos alternos provisionales, entre muchas otras situaciones que ocurren en la vida real y que nosotros no tenemos en cuenta, no son fácilmente evidenciables en una etapa de desarrollo. Entonces, esto hace que resulte muy compleja la tarea de supervisar detalladamente qué está ocurriendo con un proceso. Necesitaríamos mucha gente analizando para encontrar dónde tardó, si el sistema se demoró más de lo que debía o qué ocurrió. Y normalmente, mientras hacemos ese tipo de investigaciones, la inmediatez del mercado nos va a cobrar ese tiempo que estamos perdiendo. O esas pérdidas de tiempo que estamos teniendo con seguridad van a tener un impacto económico en el negocio de largo plazo. Entonces es importante reconocer que los procesos no son estáticos, no lo son. Incluso los mejores planes tienen excepciones y con el tiempo estas excepciones pueden convertirse en la regla. Nos pasa mucho que estos flujos alternos o provisionales resultan convirtiéndose en los flujos definitivos de nuestro proceso. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que entrar a descubrir a través de la minería de procesos. Muy bien, como lo analizábamos al inicio, hay una estrecha relación entre la minería de procesos y la minería de datos. Digamos, el término minería de procesos se origina, de hecho, en el campo de la minería de datos. Podemos decir incluso que es un hijo de la minería de datos. Cuando queremos ver diferencias entre ambos elementos, pues conviene entender que la minería de datos es
es una disciplina demasiado amplia, y nos puede, es decir, su campo de acción es tan diverso que las formas y las técnicas para resolver un problema también pueden ser diversas. Cuando hablamos de minería de procesos, ya tenemos un campo de trabajo, un campo de acción muy específico. Ya sabemos que nuestro dominio o nuestro lenguaje de dominio son los procesos de negocio. Entonces, digamos que sí hay diferencias interesantes, y es que si bien comparten similitudes, por ejemplo, como lo es su enfoque de procesamiento con técnicas de Big Data, que básicamente nos basamos en técnicas de Big Data para analizar los volúmenes de información y respaldar, digamos, decisiones de negocio. La minería de procesos ya tiene unos sets o unos conjuntos de algoritmos especializados. Para minería de procesos ya hay definidos unos tipos de flujos de trabajo específicos que nos apoyan en la resolución de los problemas. Con estos algoritmos especializados, pues, ¿qué logramos identificar? Pues tendencias, patrones de comportamiento, detalles de cómo se ejecuta un proceso, analizar cuellos de botella, analizar la fricción entre procesos. En fin, son muchas las métricas que podemos sacar a partir de la utilización de estos algoritmos. Sin embargo, también tenemos la libertad de intervenir estos procesos y desde la analítica hacer nuestra propia intervención y hacer nuestros propios análisis adicionales. Vamos a mirar rápidamente en este slide, pues aquí se plantea un diagrama de despliegue pues de muy alto nivel, pues un diagrama de muy alto nivel sobre el stack tecnológico de una organización. Pues como pueden ver, por aquí encontramos un CRM, vemos sistemas transaccionales, sistemas de pedidos, muy comunes en las organizaciones, vemos ERPs, sistemas de misión crítica, por aquí vemos AS400, servidores de IBM, buses de integración, los famosos Enterprise Service Bus. Toda esta tecnología que soporta nuestra operación genera una huella de cómo se comporta. Y esa huella se refleja en este tipo de archivos de logs y archivo de comportamiento de esas herramientas. Lo que busca Process Mining es tomar esos archivos, procesarlos y a partir de allí aplicar esas técnicas de minería de procesos de la que les hablaba hace un momento y luego generar insights sobre el comportamiento, el desempeño real de estos procesos de negocio. Vamos a mirar el siguiente slide, que básicamente es la minería de procesos en la práctica, cómo se ve en nuestra experiencia, cómo lo manejamos, que es pertinente para entender muy bien cómo funciona. Por este lado tenemos, los procesos de negocio de nuestra organización, apoyados en tecnología, ¿cierto? Siempre apoyados en tecnología. Muchos de estos ERPs pueden ser ERPs famosos, reconocidos. Volvemos otra vez a hablar de SAP, JD Edwards, Microsoft Dynamics, en fin. Hay un set grande de ERPs muy conocidos que en la actualidad nos facilitan ampliamente este proceso de integración con las plataformas de minería de procesos. Para empresas que no cuentan con ERPs con ese nivel de madurez y de desarrollo, pues normalmente hay que hacer unos procesos intermedios de extracción y transformación de la información. Entonces, en la práctica, realmente una etapa fundamental para asegurar el éxito de una minería de procesos es hacer un proceso eficiente de la extracción y la transformación de los logs. Normalmente un sistema, un ERP hecho a la medida para un pequeño negocio, pues va a generar unos logs en unos formatos que la plataforma de minería de procesos no entenderá. Por tanto, es necesario hacer una etapa intermedia en la que se hace todo un análisis sobre esos logs. Esos logs se formatean con unos campos y con una estructura específica. El resultado de esto es un archivo consolidado que luego se sube a una plataforma de minería de procesos. Hay un tema muy interesante con esto y es que las plataformas, en general la mayoría, las de Process Mining, permiten dos tipos de cargas, dos tipos de sincronización de archivos. Una de ellas es vía batch, ¿cierto? Vamos a cargar archivos, carga de archivos periódicamente, puede ser diariamente o con una periodicidad de horas. Y la mejor de todas, la recomendada, y es una integración en streaming. Estas integraciones en streaming son muy interesantes para efectos de poder hacer una buena ingeniería de procesos, una buena minería de procesos,
porque estamos conociendo en línea lo que está pasando. Piense por un momento que a mi CRM puede llegar una solicitud de un cliente, una solicitud de X. Esa solicitud se registra en el CRM, inmediatamente se genera un log de esa solicitud. El sistema de ETLs toma esa solicitud, la formatea y se la entrega instantáneamente a mi plataforma de procesos. Inmediatamente yo puedo ver en línea los dashboards de mi plataforma de minería de procesos reflejando esa información, reflejando ese comportamiento que tuvo mi proceso de negocio. ¿Cuáles son las ventajas que tiene esto? Que podemos tomar decisiones rápidamente, podemos reaccionar de manera casi que inmediata ante eventualidades que pueden ocurrir al interior de la organización. Entonces, este es un esquema de trabajo, como les digo, para hacer una integración completa entre procesos de negocio de la organización, herramientas de apoyo, extracción y transformación de archivos y la carga de esta información en la plataforma de la minería de procesos. Vamos a mirar este slide, ya vamos a terminar, faltan 2 slides, con este vamos a definir un poco más en detalle cuál es el objetivo central de la minería de procesos. Para eso vamos a identificar aquí unos componentes principales. Estos son los sistemas de software. Esta fue la imagen que acabamos de analizar, la que acabamos de revisar. Por un lado tenemos toda mi base de datos con el registro de logs transformados que recibí desde toda esta infraestructura tecnológica. Tengo también un repositorio con los modelos o los procesos de la organización que tengo actualmente. Esto es lo que la organización normalmente diseña, lo que ella se sueña, lo que ella cree que está ejecutándose en la realidad. Y esto ya es el contexto real, lo que pasa realmente sobre la ejecución de mis procesos. Entonces, Process Mining tiene 3 tipos, ¿cómo decirlo?, de ventajas o de bondades. Es decir, él trabaja sobre 3 líneas y nosotros como usuarios de la tecnología pues entenderemos o buscaremos cuál es la que mejor se adapta a nuestra necesidad. Primero, él nos permite hacer un descubrimiento. A partir de los logs que obtuvimos de mi infraestructura, yo puedo descubrir, como lo mencionábamos ahora, descubrir procesos, descubrir flujos alternos, descubrir errores que está generando un sistema y que no los habíamos evidenciado de otra forma, porque estamos analizando de hecho ya los logs del propio sistema. Nos permite descubrir y en ese descubrimiento seguramente vamos a generar nuevos procesos a partir de ese descubrimiento. Nos permite hacer un análisis de conformance, que es un análisis muy interesante. El conformance lo que busca es mostrarme el proceso que yo tengo definido en mi organización versus lo que ocurre y qué puntos de fricción tienen, qué tanto se parece lo que yo creo que está ocurriendo con lo que en la realidad me está llegando. Entonces, un análisis de conformidad nos va a ayudar ampliamente en un diagnóstico para poder resolver o mejorar aspectos de mi proceso de negocio. Y el mejoramiento continuo, pues que básicamente es una conexión en batch integrada con mi sistema, generándome insumos diariamente y permitiéndome a mí modificar y actualizar mi proceso constantemente. Entonces, básicamente son las 3 líneas de trabajo sobre las cuales se enfoca la minería de procesos apoyado en la infraestructura tecnológica. Y el contexto real, pues, este es todo el ciclo que se tiene con el tiempo. Es muy interesante cuando se empieza un proceso de este tipo, porque esta realimentación que se está dando en la parte inferior, esta realimentación que estamos viendo acá, que se hace continuamente y que me permite hacer esa mejora continua, con el tiempo empieza a ser muy cercana al contexto real de lo que yo quiero. Finalmente lo que buscamos es homogeneizar lo que la estrategia de la organización define con lo que realmente está ocurriendo allá detrás en la ejecución de mi proceso. Para final quiero mostrarles una animación. Básicamente esto es tomado de una herramienta de Process Mining muy interesante, la cual a partir de un log generado con una integración de un sistema, me puede recrear a mí de manera gráfica la ejecución de un proceso de negocio. Entonces, un tema interesante es que yo puedo comparar un mismo proceso de negocio, lo puedo comparar con el mismo en diferentes periodos de tiempo, o lo puedo comparar con otros procesos de negocio, y puedo sacar muchos análisis muy interesantes que se generan de esas comparaciones que estamos haciendo. Vamos a mirar en la práctica cómo luce. Este es un proceso que se ejecuta en el mes de junio del año 2018.
Aquí para efectos de la dinámica, pues estamos comparando, es la misma imagen, pero el objetivo de esto es comparar periodos de tiempo diferentes y de esta manera empezar a recibir insights específicos sobre picos de botella, perdón, cuellos de botella, etapas del proceso que tienen una mayor demanda, horarios en los que es más complejo o en los que se presenta lentitud en el proceso debido a la transaccionalidad. Entonces son elementos de análisis y de juicio interesantes que nos ayudan a mejorar y a tener cada vez procesos en la organización mucho más eficientes. Con este slide terminamos la presentación, ya tenemos los 45 minutos, entonces le voy a ceder el espacio a Laura para continuar con la sesión de preguntas. A Luisa, perdón, Luisa, ¿estás por ahí? Hola, claro que sí, gracias. Sí, entonces vamos a revisar ya las preguntas que tenemos para que nos ayudes entonces en la respuesta. ¿Listo? La primera que tenemos es ¿qué tan complejo es el proceso de adecuación de logs o registros de los sistemas previo a la conexión a la conexión con Process Mining? Ok, ¿qué tan complejo es el proceso de adecuación? Bueno, mira, hay varias formas de abordar un proceso o una ingeniería, digamos una etapa de Process Mining, y es primero elegir qué tipo de herramientas quiero trabajar, con qué herramientas me quiero apoyar. Hay herramientas que traen conectores específicos para los principales ERPs, y es muy fácil esa integración. Básicamente yo no tengo que hacerle ahí ningún tratamiento a los logs, simplemente conecto y el sistema internamente ya me resuelve, tiene las capacidades para resolver esa adecuación de logs. Cuando utilizamos herramientas de pronto de uso libre o tenemos ERPs que no son tan comunes, este proceso sí puede tomar un buen tiempo, incluso debe considerarse como toda una fase de un proyecto en la que se haga un descubrimiento de cómo se están generando esos logs, qué estructura tienen, incluso es necesario sentarse con el negocio y analizar qué elementos de negocio o qué estrategias de negocio yo puedo abordar a partir de los logs que tengo. Porque incluso podríamos definir que con la información que nos está entregando un ERP o un sistema, tal vez no podamos resolver la problemática que queremos resolver. Entonces, cuando son herramientas de ese tipo, hay que hacer un muy buen análisis introductorio. Nos hace otra pregunta Esteban Murillo Urrego. ¿Cuáles son esas plataformas de minería de procesos? Esteban, hay muchísimas. Tenemos dos grandes líneas de trabajo. Hay plataformas de uso libre, hay plataformas licenciadas, hay unos estudios interesantes que saca Gartner en su famoso cuadrante mágico, y ahí puedes ver por año las mejor, ¿cómo decirlo? Como las mejor consolidadas o las más grandes. Pues yo no te voy a decir marcas, pero te cuento que es bastante amplio el número de herramientas y en el mundo libre también existen. Lo que pasa es que cuando abordas un proceso de minería, cuando abordas todo un plan de minería de procesos con herramientas libres, el trabajo es un poco más arduo, más complejo. Te toca configurar muchos elementos. Listo, otra pregunta. ¿Cómo puede la analítica apoyar Process Mining? ¿Algún ejemplo? Bueno, mira, es bien interesante el tema porque Process Mining surgió para atender desde la analítica las necesidades propias de la gestión de procesos. Primero hay que entender que hay tres tipos de analíticas, que hay una analítica que es descriptiva, una que es predictiva y una que es prescriptiva. Entonces, la analítica descriptiva es la que hemos venido utilizando, ¿cierto? Estamos utilizando datos históricos de un proceso, estamos identificando comportamientos, estamos diseñando modelos. A partir de esos logs creamos modelos y los animamos, los ejecutamos. Y podemos ver cómo están funcionando las cosas. Pero cuando hablamos de analítica predictiva, ya nos enfocamos en lo que va a pasar, ¿cierto? Cuando yo tengo mucha información de cómo se ejecuta un proceso, yo puedo utilizar técnicas de analítica predictiva para analizar qué puede pasar mañana. Sí, si esto ocurrió de esta forma, entonces lo más probable es que mañana me va a pasar esto de esta otra. Entonces, ahí es donde se hace un aporte muy grande de esa analítica predictiva. Y cuando hablamos de analítica prescriptiva, que está como en el tope,
ahí sí es muy interesante porque además de que podemos de alguna manera adelantarnos al futuro, ¿cierto? Predecir en cierta medida el futuro, también se busca tomar inmediatamente soluciones para ese evento que ocurrió. Entonces, sí, básicamente es eso, es poder ver qué me puede pasar mañana a partir de lo que tengo hoy, de la historia, y ahí es donde se aplicaría la analítica. Nos hacen otra pregunta. ¿Conoces grupos de investigación en minería de procesos? Mira, yo te cuento que aquí en Colombia no los he visto, pero hay unos grupos muy interesantes en Australia. En Australia encuentras unos grupos, de hecho en la Universidad de Melbourne se han publicado unos papers muy interesantes y han desarrollado herramientas libres. Normalmente uno empieza por ahí, en un grupo de estos analiza los artículos que publican y tienen herramientas publicadas, hay unos repositorios en Git donde puedes descargar y puedes utilizarlas, muy interesantes. De hecho son pioneros. Hay una organización mundial que se llama processmining.org, surgió por allá como en el 2015 y ellos es un buen acercamiento empezar por ahí, por esa organización. Publican mucha información interesante. Listo. Adriana María Montes nos pregunta, ¿sabes qué compañías prestan servicios de minería de procesos? Pues mira, hay varias empresas hoy en esta carrera. Estamos diseñando productos, estamos buscando diseñar productos eficientes para poder prestar un servicio de minería. Yo te cuento que los principales vendors de process mining en el mundo ofrecen directamente sus servicios. Cuando uno se acerca a uno de estos grandes vendors, ellos directamente te ofrecen este servicio como tal y te lo entregan y te lo ayudan a configurar, te lo enseñan a utilizar. Entonces, nosotros lo que buscamos es hacer unos acompañamientos más desde el acompañamiento, de cómo adecuar estos ambientes y cómo enseñarle a los clientes a pues, implementar todo un sistema de minería de procesos. Listo, Edwin. Estas serían nuestras preguntas para esta conferencia. Te damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. En pantalla está apareciendo, hay una última pregunta, Edwin, qué pena. Es adelantarse a una posibilidad de lo que puede pasar y así buscar la solución. Es como un comentario que nos hacen. Perdón, no te escuché. Nos dice Carito Narváez, es adelantarse a una probabilidad de lo que puede pasar y así buscar la solución. Menos que era con respecto a la última pregunta que nos hicieron. Claro que sí, desde la analítica tenemos muchas formas para predecir sucesos y eventos. Es básicamente eso lo que se busca desde la analítica. Ahora, si quieres llegar hasta una analítica prescriptiva es predecir y resolver, pero es en línea y es sobre la marcha. Entonces está en la cima del desarrollo, por así decirlo. Pero el objetivo es ese, el objetivo es llegar a soluciones de ese tipo. Listo, Edu, muchas gracias. En pantalla está apareciendo una invitación que le hacemos a todos nuestros asistentes al foro Experiencia Tech que vamos a tener este viernes 2 de octubre de 8 de la mañana a 10:30 de la mañana. Esta inscripción es totalmente gratuita. La pueden hacer a través de la página de la Cámara, que es www.cámaramedellin.com. O pueden también, en la descarga de las memorias, aparece el link directo para conectarse, para inscribirse al foro. Agradecemos a nuestro conferencista y a todas las personas que se conectaron y participaron en este espacio. Esperamos que haya sido de gran utilidad para ustedes. Gracias por su asistencia y feliz resto de día. Gracias, hasta luego, Luisa. Muchas gracias. Gracias a todos.